Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito, donde exploramos las historias detrás de las historias, donde nos adentramos en el mundo del espectáculo y desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, una pareja cuya química traspasa la pantalla y nos hace preguntarnos, ¿es todo actuación o hay algo más? Sí, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Serkan y Özge, o mejor dicho, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y vamos a intentar responder a la gran pregunta, ¿su amor es solo ficción o la realidad ha superado a la pantalla? Porque seamos honestos, ¿quién no ha quedado completamente prendado de la magia que irradian juntos? Desde que los vimos por primera vez en Sen Kalkam, la serie que los catapultó al estrellato internacional, la conexión entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, era innegable. La chispa saltaba, la tensión se palpaba, y cada mirada, cada roce, era una explosión de emociones que nos mantenía pegados a la pantalla. Pero, ¿era todo producto de un guión brillante y una actuación impecable? ¿O había algo más profundo, algo real, que alimentaba esa química tan palpable? Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, adentrémonos en el mundo de Serkan y Özge. La verdad es que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un cuento de hadas moderno que comenzó, como muchas historias de amor en el siglo XXI, en un set de filmación. Desde el principio, los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular. Los fans ávidos de confirmación analizaban cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y es que, ¿cómo no ilusionarse? Verlos interactuar fuera de pantalla era tan encantador como verlos en la serie. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, la forma en que se cuidaban el uno al otro, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y compañerismo. La química no se finge, dicen por ahí, y entre Hande y Kerem, esa máxima parecía cobrar vida. La serie Sen Kalkam no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por países asiáticos. La trama, aunque con los clichés propios de una comedia romántica, supo enganchar al público con sus personajes entrañables, sus situaciones divertidas y, por supuesto, la increíble química entre sus protagonistas. Eda, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso y frío arquitecto obsesionado con el trabajo, eran polos opuestos que se atraían irremediablemente. Su relación, que comenzó como un contrato falso, se fue transformando en un amor verdadero, lleno de obstáculos y desafíos, pero también de momentos mágicos y memorables. Pero tanto Hande como Kerem se mantuvieron herméticos al principio. Negaban los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Querían mantener su vida privada al margen de la vorágine mediática, y era comprensible. La fama, aunque trae consigo muchas ventajas, también implica una constante exposición y una pérdida de privacidad que puede ser difícil de manejar. Ambos actores, jóvenes y en pleno ascenso en sus carreras, quizás temían que una confirmación prematura de su relación pudiera afectar su imagen o desviar la atención de su trabajo. Sin embargo, la presión de los fans y la evidencia cada vez más abrumadora terminaron por hacerlos ceder. Los paparazzis los seguían a todas partes, capturando momentos íntimos y alimentando los rumores con nuevas imágenes y vídeos. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja, creando una atmósfera de expectativa y emoción que era difícil de ignorar. Finalmente, en la primavera de 2021, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Lo hicieron a través de unas fotos idílicas tomadas durante un viaje a Maldivas. Las imágenes hablaban por sí solas, una pareja enamorada, feliz y disfrutando de su romance. La noticia causó furor en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans celebraron con entusiasmo la confirmación de lo que ya sospechaban, el amor entre Serkan y Özge había traspasado la pantalla y se había convertido en una hermosa realidad. Era como si el cuento de hadas de Sen Kalkam se hubiera hecho realidad, y Hande y Kerem eran sus príncipes. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se mostraron más abiertos y transparentes con su relación.
Compartieron momentos de su vida juntos en redes sociales, asistieron a eventos públicos como pareja y se dedicaron mensajes cariñosos en entrevistas. Parecían estar viviendo un sueño, un cuento de hadas hecho realidad. Viajaban juntos, compartían momentos con sus familias y amigos, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Su relación era un ejemplo de amor y compañerismo, y se convirtieron en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Las agendas apretadas, la distancia y la presión mediática comenzaron a hacer mella en la relación. Los momentos de privacidad se volvieron escasos, y la atención constante de los fans y los medios podía resultar agobiante. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular. Algunos medios afirmaban que la pareja estaba pasando por un mal momento debido a la presión del trabajo y la distancia. Otros apuntaban a posibles infidelidades y desacuerdos. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente sucedió, pero lo cierto es que a finales de marzo de 2022, Hande Erçel y Kerem Bürsin confirmaron su ruptura. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, quienes habían depositado tantas esperanzas en su relación. Muchos se sintieron decepcionados y tristes al ver que su cuento de hadas favorito había llegado a su fin. La separación de Hande y Kerem fue un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y pueden terminar, por más perfectas que parezcan desde afuera. La fantasía se desvaneció y la realidad, a veces cruel, se impuso. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida y prometedora terminó de forma tan abrupta? Como dije antes, las razones exactas son un misterio. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la presión del trabajo y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro fueron factores determinantes. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos que los mantenían ocupados y viajando constantemente. Esto habría dificultado mantener una relación estable y duradera. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas, los compromisos publicitarios, todo esto robaba tiempo valioso para compartir en pareja y alimentar la llama del amor. Otros rumores apuntan a que la incompatibilidad de caracteres y las diferencias de opinión fueron los principales problemas. Aunque parecían encajar a la perfección en pantalla, en la vida real Hande y Kerem tenían personalidades y aspiraciones diferentes. Esto habría generado conflictos y tensiones que con el tiempo, terminaron por desgastar la relación. Quizás la intensidad del romance en la serie creó una expectativa poco realista sobre cómo debía ser su relación en la vida real, y la diferencia entre la fantasía y la realidad fue demasiado grande para superar. También se habló de posibles infidelidades por parte de alguno de los dos. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas y se mantuvieron en el terreno de la especulación. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son pan de cada día, y a menudo son utilizados por los medios para generar controversia y aumentar la audiencia. Lo cierto es que independientemente de las razones, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto. La ilusión de un amor de cuento de hadas se desvaneció y la realidad, con sus imperfecciones y desafíos, se impuso. Ahora bien, ¿qué ha pasado con ellos después de la ruptura? Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado su talento en diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y ha recibido elogios de la crítica y el público. También se la ha relacionado con otros hombres, aunque hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Hande parece estar enfocada en su carrera y en disfrutar de su soltería, rodeada de sus amigos y familiares. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando como actor y también ha incursionado en la producción. Ha participado en proyectos internacionales y ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes géneros. Ha actuado en series y películas en inglés y español, abriendo nuevas puertas en su carrera. Al igual que Hande, se le ha vinculado sentimentalmente con otras mujeres, pero tampoco ha confirmado nada. Kerem parece estar disfrutando de su libertad y explorando nuevas oportunidades profesionales. Lo interesante es que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado hablar públicamente el uno del otro y han demostrado madurez y profesionalismo. Esto ha alimentado la esperanza de algunos fans, quienes sueñan con una posible reconciliación en el futuro.
La idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo es una fantasía que muchos se resisten a abandonar. Es posible que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos algún día. La verdad es que nadie lo sabe. El tiempo dirá si el destino tiene otros planes para ellos. Quizás la distancia y el tiempo les permitan sanar heridas y reevaluar sus prioridades. O quizás simplemente sus caminos están destinados a separarse. Lo que sí sabemos es que su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Su química en pantalla, su romance en la vida real y su ruptura han sido objeto de análisis y especulación durante años, y seguirán siendo recordados como uno de los romances más icónicos del mundo del espectáculo. Su relación fue un fenómeno mediático que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Merecen respeto y privacidad, y debemos evitar juzgar sus decisiones o entrometernos en sus vidas personales. Su historia, al final, es un recordatorio de que el amor, por más perfecto que parezca, es frágil y puede terminar. Y que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. Aprender a separarse con elegancia y madurez es una muestra de respeto hacia la persona con la que compartimos un tiempo de nuestras vidas. Y ahora, después de este recorrido por la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Vimos cómo su química en pantalla dio origen a un romance en la vida real, cómo su relación se convirtió en un fenómeno mediático y cómo, lamentablemente, llegó a su fin. Exploramos las posibles razones de su ruptura y analizamos qué ha sido de sus vidas después de la separación. En definitiva, intentamos desentrañar la verdad detrás de Serkan y Özge, y llegamos a la conclusión de que, aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, dejó una marca imborrable en el corazón de sus fans. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que su amor fue real o solo una estrategia de marketing? ¿Piensan que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. No olviden que cada comentario es una oportunidad para generar un debate interesante y enriquecedor. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos contenido interesante y entretenido para ustedes. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Les mando un abrazo gigante. Y recuerden, el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Hasta pronto.